Hola a todos, mi nombre es Juan y en este video les voy a mostrar cómo podemos hacer una animación realista de un auto utilizando solamente dos keyframes, ¿sí? Dos fotogramas clave y resolviendo el resto de los movimientos mediante el uso de expresiones. Como podrán ver acá tengo un escenario, ¿sí? Que es esta capa que dice calle, que la voy a bloquear para que no me moleste mientras trabajo, y tengo un auto dividido en tres capas, ¿sí? En esta capa que dice auto tengo básicamente lo que sería el cuerpo del auto y luego tengo una capa por cada una de las ruedas, ¿sí? Rueda 1 y rueda 2. Lo que voy a hacer acá es seleccionar ambas ruedas y emparentarlas al auto para que cuando yo mueva el auto pueda mover también las ruedas en conjunto, y lo voy a ubicar más o menos en esta zona como para que la animación comience en este lugar del cuadro. Si yo quisiera que el auto se mueva de izquierda a derecha, por ejemplo, puedo apretar la P en la posición del auto, crear un fotograma al comienzo, un fotograma clave, y pasado el tiempo crear otro para que se mueva hasta este lugar. Fíjense que si yo le doy play a la animación, el auto se mueve de izquierda a derecha, pero las ruedas no se mueven en concordancia. ¿Cómo podría resolver esto? Iría a cada rueda, presionaría la R, generaría un fotograma clave al comienzo y luego presionando la K para moverme al fotograma inmediato siguiente, digamos, podría acá establecer una rotación determinada, tal vez de cada rueda, si selecciono ambas al mismo tiempo, ¿sí? Si le doy play de nuevo a la animación, más o menos funciona en este momento, pero si yo quisiera, por ejemplo, hacer que el auto, ¿sí?, se mueva con mayor rapidez, podría mover la posición del auto hasta segundos antes, y si ahora le doy play, fíjense que el auto se mueve, frena y las ruedas siguen moviéndose. En el caso de que yo no hubiera tenido la precaución de modificar o mover los fotogramas a este momento, ¿sí? Esto es algo que puede ser bastante frecuente, porque en el caso de que yo tuviera el entorno del trabajo de esta manera y viniera al auto, ¿sí?, que sería lo más coherente, y moviera solo la posición, ¿sí?, tengo que tener en cuenta que los fotogramas de la rotación no se van a estar moviendo en concordancia y por eso la animación no va a ser realista. ¿Cómo puedo resolver esto? Mediante el uso de expresiones, para que también, además de resolver el problema, podamos facilitarnos las cosas. Voy a comenzar de nuevo. Si yo, en lugar de comenzar a animar, como hice al comienzo, la posición del auto de izquierda a derecha, antes me tomo el trabajo de hacer clic derecho sobre el valor de posición y seleccionar separar dimensiones, voy a poder manipular tanto el eje X como el eje Y de manera separada e independiente. Entonces esto es lo que me va a servir como primer paso para trabajar de manera más cómoda. Y ahora sí voy a animar la posición X, porque yo sé que solamente necesito que se mueva en esta dirección de izquierda a derecha, ¿sí? Y ahora tengo la misma animación del auto. Y yo podría venir a la rotación y en lugar de generar un keyframe para que se mueva la rueda o rote, puedo directamente generar una expresión haciendo alt-click. Y si yo hago alt-click sobre la rueda 2, por ejemplo, que es la rueda que está detrás en el valor de posición, podría hacer que la rotación de la rueda 2 adopte exactamente los mismos valores que la posición, ¿sí?, de el eje X del auto. Y si yo hago eso, fíjense que ahora cuando le dé play, la rueda se va a mover automáticamente en función de la animación y va a frenar exactamente cuando la rotación vaya frenando. ¿Por qué pasa esto? Porque si se fijan, a medida que yo voy avanzando, la rueda, ¿sí?, va cambiando valores proporcionalmente a los valores que va cambiando la letra X, ¿sí?, o el eje X de la posición del auto. En realidad no importa si este valor es 500, 200 o si es 1000, porque en realidad lo único que hace la rueda es ir rotando, y a medida que va avanzando, ¿sí?, va cambiando la angulación, los grados, y a medida que llega a 360, por ejemplo, se va a ir reiniciando y no hay ningún tipo de problema. Voy a hacer lo mismo con la rueda 1, ¿sí?, alt clic, y voy a emparentar el valor de la rotación con el valor de la posición X, y van a ver que ahora lo mismo sucede con ambas ruedas. Y tiene la particularidad de que frena las ruedas de rotar cuando el auto frena. Si yo muevo este fotograma ahora para que el movimiento del auto sea más veloz, fíjense que las ruedas se mueven con mayor velocidad, es decir, en proporción a la velocidad del auto, y siguen frenando cuando tienen que frenar. Todo esto con dos fotogramas. Y además, si yo hago clic derecho y pongo asistente de fotogramas y suavizo, ¿sí?, el final del auto para que frene con mayor realismo, y puedo controlar eso aquí también en el editor gráfico, modificando el valor de velocidad aquí, por ejemplo. Si yo ahora le doy play, van a ver que el auto va a ir frenando sobre el final, y las ruedas en concordancia también van a ir frenando de manera proporcional. Así que de esa manera ya he logrado animar un auto solamente utilizando dos fotogramas, básicamente marcando el punto de inicio y el punto final, y las ruedas se van a animar en concordancia con eso. ¿Qué puedo hacer también si yo quisiera
para darle un poco más de realismo, ¿no es cierto? Porque los autos, si ustedes prestan atención, no se mueven en perfecta estabilidad. Siempre cuando uno va manejando, el auto es como que se mueve un poquito hacia arriba y hacia abajo. Eso mismo lo puedo hacer como he logrado separar los valores de la posición, ¿sí? Puedo manipular este movimiento que haga el auto a medida que va avanzando. Entonces vamos a agregar acá también una expresión, alt clic, y voy a escribir math.sim, ¿sí? Que básicamente esto me va a permitir generar una onda senoidal. Y lo que voy a hacer es tomar como parámetro de entrada también el valor de la posición X. Esto quiere decir que la onda senoidal se va a aplicar a cada uno de los valores que adopte esta posición, ¿sí? Y lo que voy a hacer acá también es seleccionar el final de la expresión y presionar más value para poder ajustar o sumarle los valores que yo pueda poner en este parámetro, ¿sí? Y que la posición se ajuste tal como yo quisiera. Fíjense, en realidad vamos a ponerlo sin el más value para que vean ustedes lo que sucede con la posición Y. Fíjense que se va a ubicar en cualquier lugar y si yo trato de ajustar aquí no me va a dejar hacerlo. Pero si agrego más value, ¿sí? Este value básicamente es este valor y me va a permitir sumar cualquier cosa que yo tenga acá y ahora poder moverlo, ¿sí? Fíjense entonces ahora que si prestan atención es como que va vibrando el auto. Tal vez no se nota porque yo aquí tendría que agregar algunas cosas. Por ejemplo, si multiplico la expresión por 10, vamos a ver que esa variación es mayor y ahí lo estamos logrando. Y lo que me pasa ahora tal vez es que es demasiado veloz. Entonces acá me tomaría el trabajo dentro del paréntesis de dividir por 20 tal vez. Vamos a ver qué pasa ahí. Fíjense que ahora es menor la vibración, vamos a dividir por 50. Esto es cuestión de ir ajustando. Ahí por 50 tal vez es demasiado, vamos a dividir por 40 y acá en lugar de multiplicar por 10, multipliquemos por 5. ¿Sí? Ahí tal vez es un movimiento un poquito más realista. Pero fíjense qué es lo que pasa. Si tomamos como referencia, vamos a poner el auto bien sobre la línea amarilla. Fíjense que las ruedas y el auto es como que se va moviendo. Y si bien nosotros queremos que el auto se mueva, porque sería lo más coherente, las ruedas no pueden subir y bajar, digamos, porque las ruedas básicamente estarían en el piso. Entonces lo que tengo que hacer es, en cada una de las ruedas, contrarrestar este movimiento que ahora se me genera en la posición Y del auto. Para eso voy a ir a la rueda, ¿sí? Voy a presionar la P mientras mantengo apretado Shift para develar el parámetro de posición. Y voy a hacer exactamente lo mismo que hice aquí con la posición del auto. Clic derecho sobre la posición de las ruedas y voy a separar las dimensiones. Y ahora lo que voy a hacer en la dimensión Y de cada rueda es hacer Alt clic y voy a hacer que la posición adopte exactamente los mismos valores que la posición del auto, pero de manera opuesta. ¿Para qué? Para que se contrarreste. Entonces básicamente lo que voy a hacer es que la posición Y de la rueda 2 adopte los mismos valores que la posición Y del auto, pero exactamente opuestos. Entonces para esto voy a emparentar la posición Y de la rueda con la posición Y del auto y le voy a agregar un menos al comienzo, ¿sí? Y se van a fijar ahora que la rueda desaparece, pero es básicamente lo mismo que le mostraba aquí en el auto, solamente debería agregar el valor más value para que vuelva a aparecer donde corresponde y yo pueda ubicarla, ¿sí? Vamos a ubicarla donde corresponde la rueda y si ahora le doy play y fíjense en referencia a la línea amarilla, van a ver que la rueda ahora se mantiene en su lugar y es como que está amortiguada, ¿sí? Y el auto se va moviendo, ¿sí? Voy a hacer exactamente lo mismo que hice con la rueda 2 con la rueda 1, entonces voy a la posición Y de la rueda 1, alt clic, voy a agregar el menos porque yo sé que necesito que se contrarreste y voy a asignarle el valor de la posición Y del auto a la posición Y de la rueda, ¿sí? Voy a agregar más value para que me permita manipularla y ubicarla donde yo quiero y ahora sí voy a ajustarla y voy a ubicarla exactamente en el lugar que necesito. Y ahora si le doy play al comienzo, fíjense que tengo una animación mucho más realista. Si les parece que rebota mucho, es cuestión aquí de multiplicar, ¿sí?, por un número menor. En vez de multiplicar por 5, multipliquemos por 2. Fíjense que ahí a lo mejor queda medio corto. Vamos a multiplicar por 3. Esto es cuestión de ir probando cuál es la animación que más le gusta a uno. Y ahí me parece que está perfecto. Si les parece que las ruedas a lo mejor quedan como muy por debajo, es cuestión, como les decía, de simplemente ajustar. Y ahora vamos a intentar ver esto con mayor precisión. Fíjense que ahora tengo una animación súper realista y solamente sigo teniendo dos fotogramas, ¿sí? Como todas las expresiones que yo creé de alguna manera están emparentadas a este valor de posición X. Fíjense que el auto avanza, vamos a modificar esto,
y las ruedas se mueven en concordancia. Cuando el auto frena, las ruedas van frenando también, y como la posición Y del auto, ¿sí?, está completamente vinculada a la posición X, ¿sí?, también cuando el auto frena, la vibración y el movimiento del auto también va a ir frenando. Entonces fíjense que de esa manera tenemos la posibilidad de crear una animación completamente realista de un auto y solamente utilizando 2 fotogramas. Esto es completamente editable. Si yo quisiera que el auto comience fuera de cuadro, por ejemplo, y que nunca frene, por ejemplo, hacer esto, ¿sí?, la animación se va a mantener, las ruedas se siguen moviendo y el auto sigue vibrando. Si yo quisiera a lo mejor que comience fuera de cuadro pero que termine dentro de cuadro, también funcionaría igual, ¿sí? Incluso si quiero modificar los tiempos, todo se va a mantener proporcional y la animación va a continuar automatizada. Fíjense que esta es una manera muy interesante de automatizar una animación, ¿sí?, de hacerse las cosas más simples, mucho más limpio en la línea de tiempo. Fíjense que solamente utilizamos 2 fotogramas y nos permite volver y modificar las cosas según la necesitemos y según nuestro criterio sin demasiado esfuerzo. Así que bueno, este ha sido el tutorial de cómo animar un auto mediante el uso de 2 fotogramas y el uso de las expresiones. Fíjense en la potencialidad que tienen las expresiones para trabajar dentro de After Effects. Cualquier cosa que necesiten, cualquier duda o consulta o cualquier tutorial que les interese que pueda llegar a hacer, por favor me dejan un comentario. Cualquier muestra de afecto en forma de like, compártanlo si les ha interesado y síganme en mis otras redes que encuentran los links en la descripción. Espero que les haya servido y les dejo un gran abrazo.